junto con el resto de compañeros del Grupo Confederal, de Podemos, de En Comú Podem, hemos conseguido que se dé luz verde a trasladar al Pleno el debate sobre la Comisión de Investigación de Angrois. Es la primera vez que se consigue trasladar al Pleno este debate. Creemos que bueno, es un éxito conseguir romper esa coalición del silencio que veníamos viendo hasta ahora, con el posicionamiento en contra única y exclusivamente del Partido Popular. Estamos enormemente satisfechos que después de casi 3 años luchando por que esto se pueda debatir aquí, después de 115.000 firmas y toda la movilización social que hay detrás de este terrible accidente. En concreto, también quiero hacer una especial mención a la plataforma Tren Albia 1455, que ha estado luchando en las diferentes instituciones porque se debata sobre esta cuestión, para que se arroje también luz sobre el oscurantismo que rodea a este trágico accidente. Y enormemente satisfechos de que una reclamación que está en la sociedad civil tenga ese traslado institucional. Lamentamos también que el Partido Popular se niegue, como siempre, en ese oscurantismo, a que se arroje esa luz sobre el accidente. Nosotros sí que creemos que es imprescindible debatir sobre esta cuestión, que se investigue hasta el último punto, porque creemos que es la única solución para evitar que existan nuevas faltas de control, que exista de nuevo oscurantismo en ciertos sistemas de seguridad, y esta creemos que es la única fórmula para que no haya más accidentes. También evitar que los responsables políticos puedan salirse de rositas, evitar que esa impunidad política que veníamos viendo hasta el día de hoy pueda continuar. Queremos que existan responsabilidades, creemos que es una tomadura de pelo que sea única y exclusivamente el maquinista el responsable de este accidente. Queremos también esas responsabilidades políticas y también creemos que es imprescindible debatir sobre esta cuestión y que se investigue para evitar que las víctimas no vuelvan a ser tratadas con esta falta de respeto y que este atentado a la dignidad de todas las víctimas y familiares, al negársele permanentemente, tener conocimiento y en profundidad sobre todo lo que rodea el caso, para que nunca más haya esa burla a las víctimas de este caso. Y mantenemos también la cautela respecto al posicionamiento del Partido Socialista. Esperemos que mantenga la posición que ha mantenido hoy, que ha dado un paso adelante al romper esa coalición del silencio que veníamos viendo hasta el día de hoy. Esperemos que en el Pleno sigan manteniendo esta posición y que podamos seguir dando pasos para que se tenga mucha más claridad y también existan responsables políticos de todo lo que ha rodeado a este accidente. Gracias. Bueno, buenas tardes. Como sabéis, hemos tenido hoy, después de la mesa, como todos los martes, junta de portavoces. Se ha decidido definitivamente cuál va a ser el orden del día del Pleno de hoy y también del día de mañana, en la medida en que mañana también tendremos Pleno. En primer lugar, como saben, va la proposición de Ciudadanos con respecto a la eliminación de las tasas judiciales para las entidades sin ánimo de lucro, y nosotros estamos a favor y votaremos en consecuencia. Después va la propuesta de Esquerra Republicana de Cataluña de rebajar la edad para tener derecho al sufragio a los 16 años. Nosotros manifestaremos que estamos a favor y que además nos parecía que era muy necesario, porque una muy buena parte de los españoles que se encuentran en esa franja de edad fueron protagonistas del magnífico terremoto que desde el 15 de mayo del 2011 permitió que empezaran a cambiar las instituciones y a ser un poco más transparentes y un poco más cercanas a la gente. Si han sido en la práctica sujetos soberanos como para abrir las puertas a la transformación política en España, lo tienen que ser también para hacerlo no solo en las plazas, sino también en las instituciones. A continuación van dos proposiciones no de ley. Va la del Partido Popular, y la recibimos con sarcasmo, sobre un pacto nacional por la educación. Nosotros estamos de acuerdo en que hace falta hacer un pacto nacional por la educación y, por tanto, enmendaremos esa propuesta del Partido Popular, pero ahí termina todo nuestro acuerdo, porque nos parece que cualquier pacto nacional por la educación tiene que contar necesariamente
con las asociaciones de padres, madres y tutores, con las asociaciones de maestros y con las asociaciones de estudiantes, y todas ellas compartían un diagnóstico y un consenso, que es que la LOMCE era una mala ley para nuestra comunidad educativa y para el desarrollo de nuestra educación pública y también de la igualdad de oportunidades y la posibilidad de competir por arriba en una ciudadanía y unos trabajadores más formados, en mejores condiciones y con más derechos. Así que, como estamos de acuerdo en que hace falta un pacto, pero también creemos que ese pacto se tiene que hacer a partir de la derogación de la LOMCE. El otro día ya votamos junto con el Partido Socialista la paralización del calendario de la LOMCE. Defenderemos una enmienda y, si esa enmienda no es aceptada, votaremos en contra. Y, en último lugar, va la proposición no de ley de reforma fiscal del Partido Socialista. Como ya le hemos comunicado al Partido Socialista, nosotros estamos a favor del espíritu con el que se presenta, pero nos gustaría que se concretara un poco más. Y para nosotros, concretarla un poco más tiene que ver con discutir una verdadera reforma progresiva que haga que los tramos del IRPF sean más variados y, por tanto, traten diferente a quien gana muy diferente y graven más a quienes más ganan y alivie las cargas fiscales, también, en particular, del IVA, que es el impuesto más injusto porque se le aplica a todos por igual, alivien las cargas fiscales de los sectores asalariados, de los sectores medios y de los jubilados y de los precarios. Y, por tanto, ese será el sentido de nuestra enmienda y de nuestro voto. El miércoles llega... bueno, y como saben, después de estas votaciones habrá un turno en el que cada grupo podrá manifestar su posición con respecto a que el Gobierno siga en una situación casi de insumisión con respecto a la Cámara, no quiera comparecer y se niegue a rendir cuentas ante el Poder Legislativo, pese a la jurisprudencia que ya existe del Tribunal Constitucional, pese a lo que indica la Constitución y pese a lo que están manifestando todas las fuerzas políticas menos el Partido Popular, que es que el Gobierno está en funciones, pero no es irresponsable. Sigue tomando decisiones. Algunas de ellas me permitirán nada inocentes, como por ejemplo la decisión que solo podemos calificar de vergonzosa, insultante y electoralista de devolver una parte de la paga extra del 2012 a los funcionarios, justo decidido, le habrá coincidido así en el calendario, esta semana, cuando suenan los rumores de posible repetición electoral. Dado que el Gobierno en absoluto está tomando decisiones solo administrativas, sino que está tomando decisiones políticas, esas decisiones políticas tienen que explicarse ante los representantes de la soberanía popular, tienen que explicarse ante el Legislativo. El miércoles tendremos, por fin, la discusión para la apertura de una comisión de investigación del voto rogado. Lo defendí aquí hace exactamente una semana. Justo en el momento en el que en España más jóvenes se tenían que ir fuera a trabajar como resultado de las políticas económicas ineficaces e injustas del Partido Popular, se introducía, y antes del Partido Socialista, se introducía una modificación que dificultaba el ejercicio del derecho al voto y que ha hecho que caiga dramáticamente, hasta en un 85%, la participación de los españoles fuera de España. Queremos que alguien nos explique por qué es así, y queremos que se adopten las medidas necesarias para que los españoles que hayan tenido que emigrar de su país puedan ejercer el derecho a voto. Por último, para el siguiente pleno, para el pleno de la semana que viene, tenemos que comunicar, ya lo ha explicado Alessandra, que tendremos la discusión de la comisión sobre el accidente de Angrois, que con total independencia de la rendición de cuentas o de la investigación judicial hay una investigación política, y el Gobierno siempre hace lo mismo, que es que dice que mientras hay investigaciones judiciales no hay rendición de cuentas políticas, pero entonces no tendría sentido el Parlamento. Hay rendición de cuentas judiciales o jurídicas y hay rendición de cuentas políticas, que nosotros creemos que se hace en sede parlamentaria. Y, al mismo tiempo, hemos pedido las comparecencias del señor Montoro para que nos explique si tenían conocimiento sobre toda la información que estamos conociendo, no gracias a la agencia tributaria, sino gracias a los medios de comunicación, de los papeles de Panamá, y qué medidas se están adoptando para cerrar ese inmenso agujero de insolidaridad por el cual se nos van unos recursos muy preciados, y, por tanto, que nos explique por qué le está pidiendo más recortes a las comunidades autónomas, por qué le está pidiendo más sacrificios al conjunto de los españoles, al mismo tiempo que se está perdonando, se está haciendo la vista gorda o no se están poniendo los medios necesarios para que quien más tiene contribuya con su país. Habíamos pedido la comparecencia del ya exministro Soria, que parece que decae, porque también decae como ministro y también decae, parece ser, como diputado, y, por tanto, no nos alegramos de que no comparezca, pero tenemos que decir que ya lo avisamos, que le dijimos que era mejor comparecer antes, porque si no, a lo mejor no llegaba como ministro a la comparecencia. Pero tenemos que señalar, y esta es la tercera comparecencia, hemos pedido que comparezca el ministro de Interior ante el Pleno y ante la Comisión de Justicia el fiscal general, porque le escuchamos hacer declaraciones que cuestionaban las detenciones en Granada.
en la cúpula del Ayuntamiento de Granada y queremos que nos explique el Gobierno este permanente doble rasero y queremos que nos expliquen si no estamos viendo una permanente partida de ajedrez en retirada en la que el Gobierno va sacrificando todas las piezas, primero peones, pero luego alfiles y caballos, con tal de que no salpiquen a Mariano Rajoy, presidente del Gobierno en funciones, que recordemos, hace tan solo una semana era el único español que se declaraba satisfecho con las declaraciones de Soria, de un Soria que hoy ha dimitido cuando ha quedado patente que había incurrido en sucesivas mentiras. El único español que puso la mano en el fuego por él fue el presidente del Gobierno en funciones y creemos que esto está pasando ya con demasiada frecuencia y que alguien debería explicarnos si no están sacrificando todas las piezas para intentar que la descomposición por corrupción del Partido Popular no salpique al presidente del Gobierno. Y, por último, nosotros tendremos que registrarlo antes de que comience el Pleno, pero muy probablemente les adelanto que llevemos la proposición no de ley sobre la derogación de las dos reformas laborales, digo para el Pleno de la semana que viene, sobre la derogación de las dos reformas laborales de la precariedad y del abaratamiento del despido. La del Partido Popular, pero también la del Partido Socialista, que abría el mismo camino de que despedir fuera más barato, gracias a lo cual se ha despedido más, los salarios han caído más, por tanto ha caído el consumo y han caído las cotizaciones de la Seguridad Social y la recaudación fiscal del Estado. Ese no es el camino y, por tanto, vamos a proponer que cambiemos de modelo. Tenemos que ingresar más, tenemos que gastar mejor y tenemos que salir de la crisis compitiendo por arriba y no por abajo, porque el camino de los recortes solo lleva a más recortes y a más desigualdad. Esto con respecto a lo que hemos discutido y a la agenda, digamos, parlamentaria de iniciativas legislativas, y a partir de ahora quedo a disposición de vuestras preguntas. Sí, señor Errejón, quería saber, después de conocer los resultados de la consulta de ayer, los resultados incontestables de la consulta de ayer a las bases de Podemos, si después de esta consulta ve posible que haya nuevos contactos con el PSOE, se han puesto ustedes en contacto con los socialistas, cree que hay posibilidades hasta el último momento de un acuerdo, teniendo en cuenta que el lunes está la tercera ronda de contactos que abre el Rey. ¿Y cree usted que, además, usted personalmente cree que debería abrirse esa nueva ronda de contactos, de intento de contacto con el PSOE? Gracias. Con respecto a la consulta, el primer dato a destacar es que ha habido más de 150.000 ciudadanos que han podido decidir con su voto cuál va a ser la posición de Podemos y cuál es un gobierno de cambio y en qué sentido podemos caminar nosotros. Y, por tanto, los acuerdos de gobierno en Podemos, con una pregunta clara e inequívoca, los ha decidido la gente. 150.000 ciudadanos en lo que ha sido hasta la fecha nuestra consulta más participada. Y hemos hecho muchas consultas, para todas las decisiones fundamentales que hemos tenido que tomar. En esta, la más participada, más de 150.000 personas, nos han dado un mandato popular nítido e incontestable, al que nosotros vamos a ser completamente fieles. Queda un camino para el Gobierno del cambio. Ese camino es que el Partido Socialista se decida por un gobierno de coalición progresista con nosotros y con otras fuerzas progresistas que están de acuerdo en enmendar el camino de los recortes y de la desigualdad y poner las instituciones al servicio de la mayoría social que lo ha pasado peor durante los años de la crisis y de la gestión ineficaz de la crisis. Y, por tanto, esa es la hoja de ruta para que se conforme Gobierno. ¿Hacen falta que haya más contactos? Nosotros yo sigo teniendo contactos parlamentarios para mi actividad parlamentaria permanentemente y los canales están a disposición de cualquiera y están abiertos. Ahora bien, creo que si se volviera a producir unas conversaciones, esas conversaciones tendrían que darse con garantías para acabar en un acuerdo de gobierno. Y eso significa que quizá lo más importante no es que se vuelvan a abrir inmediatamente para cualquier cosa, sino que se tomen decisiones políticas. Nosotros, después de la consulta, tenemos un mandato popular claro, que enseña un camino posible para que Pedro Sánchez sea presidente del Gobierno español, que es ese gobierno a la valenciana de coalición de fuerzas progresistas. Dan los números, porque si dan para aprobar la Ley 25, que se admita a trámite, o para paralizar los calendarios de la LOMCE, dan también para un gobierno, dan los números, falta la voluntad política. En cuanto la haya, lo he dicho varias veces, podría haber un gobierno en cuestión de horas, pero creo que eso ya no es una cuestión tanto de llamadas como de decisión y voluntad política. Al principio de todo este carrusel de negociaciones y de conversaciones dijimos: nos tememos que los números han dibujado una situación en la que el Partido Socialista tiene que decidirse o por caminar hacia el Partido Popular o por caminar hacia nosotros. Como no quería tomar ninguna de esas decisiones, se encaminó hacia Ciudadanos, que no resolvía nada. Y ahora las mismas opciones siguen encima de la mesa. Si se decidiera por un gobierno con nosotros, podría haber gobierno en cuestión de horas, pero efectivamente los plazos apremian. Hola, buenos días. Yo quería ponerme, pongamos que esos rumores de nuevas elecciones son un escenario, ¿no?
Pongamos como hipótesis. Pongamos. Entonces, como aprovechando que están ustedes dos aquí, quería saber cómo se las piensan ingeniar para formar grupos parlamentarios propios con unas ciertas garantías de que no vaya a pasar lo mismo. Ya conocemos los argumentos que ha utilizado la mayoría en la mesa, que podría repetirse, ahí podrían surgir rumores al respecto, si el resultado, como también se dice, es más o menos parecido. ¿Qué se van a inventar o qué van, digamos, que van a construir, mejor dicho, jurídicamente para evitar ese rechazo a la formación de grupos propios de las confluencias? Gracias. Gracias. No hay mucho que ingeniar, porque el problema fundamental es un problema jurídico y no de reglamento. Nosotros cumplíamos todos los requisitos para que, si se hubiera querido reconocer lo que de facto ya eran candidaturas que representaban espacios políticos propios, en Galicia, en Cataluña y en el País Valenciano, se habrían podido convertir en grupos parlamentarios. Lo que faltó es voluntad política, y faltó voluntad política también porque hubo una configuración de la mesa que no tenía nada de necesario, que tuvo que ver con un acuerdo determinado que le otorgó la mayoría, en primer lugar, al Partido Popular con Ciudadanos. El Partido Socialista cambió tener la presidencia de la mesa por regalarle la mayoría al Partido Popular y Ciudadanos. Esa composición o ese reparto de poderes y de equilibrio en la mesa lo hacía extraordinariamente difícil, y ese es el obstáculo fundamental para que pueda haber grupos parlamentarios. Nosotros seguimos teniendo como voluntad declarada, igual que conformamos un grupo confederal y un grupo que reflejara la plurinacionalidad con la que fuimos a las elecciones, una plurinacionalidad que salió ampliamente respaldada, que consiguió ser segunda fuerza en Galicia, segunda fuerza en el País Valenciano, primera fuerza en Euskadi y primera fuerza en Cataluña. Esa sigue siendo una hoja de ruta ganadora, y esa sigue siendo una hoja de ruta por la que nosotros vamos a seguir caminando en el supuesto de que se convocaran nuevas elecciones, y al mismo tiempo mantenemos nuestro compromiso de llegar hasta el final para que el Parlamento no sea ciego ante lo que ya es una realidad sociológica y cultural, que es que hay diferentes espacios políticos que deben tener representación propia en esta Cámara. Cuando la mesa nos negó eso, nosotros dijimos que constituíamos un grupo plurinacional y confederal. Y hubo muchos que se mostraron escépticos con respecto a si eso iba a ser posible, si íbamos a tener diferentes voces, si íbamos a tener diferentes perfiles. Creo que en este trocito de legislatura que llevamos, creo que hemos sido capaces de demostrar que hemos mantenido a la vez pluralidad de voces y unidad de acción. Y ese ejemplo para nosotros sigue siendo válido, tanto para el caso de unas hipotéticas elecciones y las confluencias plurinacionales, como para el caso de que hubiera que conformar de nuevo una Cámara y hubiera que conformarla respetando lo que ya es de facto una realidad en diferentes territorios. Sí, buenas tardes. Le iba a preguntar, esta mañana Pablo Iglesias, yo también me sitúo en el escenario de nueva convocatoria electoral. Esta mañana Pablo Iglesias ha dicho que vería razonable que las listas de Podemos fueran las mismas ante unas nuevas elecciones. Le iba a preguntar su opinión y qué pasaría en el caso de una colaboración electoral con Izquierda Unida, en ese caso. Gracias. Gracias, Francesco. Con respecto a la primera pregunta, yo también lo veo razonable. Creo que nosotros concurrimos a las elecciones con unas muy buenas listas competitivas que integraban personas que venían de mundos muy diferentes, de la sociedad civil, de mundos profesionales, de pertenencias políticas o de ninguna pertenencia política, y que, por tanto, fueron una muy buena representación tanto territorial como de la transversalidad que buscamos. Y esa fue una de las razones de que obtuviéramos buenos resultados. A mí también me parecería razonable. Con respecto a la segunda pregunta, eso es adelantar muchas cosas. Cabe la posibilidad, y nosotros siempre hemos manifestado, que estas listas eran unas buenas listas, pero que se pueden mejorar, siempre se pueden mejorar. Y se pueden mejorar tendiendo la mano, sin exclusiones, a gente que viene de lugares muy diferentes. Alguna gente organizada y otra gente que son individuos que serían muy valiosos para el cambio político. Y, por tanto, como seguimos teniendo la mano tendida, digamos, de todos esos resultados de abrir las posibles listas en unas hipotéticas siguientes elecciones, dependería, bueno, pues cómo quedará la configuración final, y habría que casar esas dos cuestiones. Pero sí, son unas buenas listas y sí seguimos teniendo la mano tendida para construirlas con más fuerza y para seguir mirando a los que faltan. Nos tuvimos 5 millones de respaldos, que son muchos, pero nos faltan todavía para construir una mayoría popular nueva en España con gente que viene de muchos sitios, y eso se hace integrando las listas también a gente que viene de muchos sitios. Sí, buenas tardes. Finalmente parece que no habrá sesión de control y que se habilita esta tarde un turno. ¿Ustedes hubieran preferido que hubiera habido mañana sesión de control y haber planteado las preguntas y haber, bueno, aunque no hubiera estado el Gobierno? Gracias por la pregunta.
Efectivamente, nosotros habríamos preferido que el Gobierno cumpliera con sus obligaciones, pero no solo por el tipo de preguntas que nosotros le haríamos, sobre el rescate a Bankia, que después nos enteramos que iba a costar el doble, sobre por qué no quería comparecer. Nosotros no solo nos habría gustado para poderle formular esas preguntas, nos hubiera gustado porque es una buena noticia que el Gobierno cumpla con sus obligaciones y que el Gobierno no se declare en una suerte de insumisión institucional por la cual decide que está en funciones y, por tanto, no puede dar explicación de sus actos, pero que luego sus actos pueden ser directamente políticos, porque la decisión sobre los refugiados y el acuerdo sobre Turquía, la decisión sobre prorrogar la concesión a la papelera ENCE en Pontevedra, la decisión ahora sobre esta paga extra a los funcionarios justo cuando empieza a haber rumores sobre la posibilidad de adelanto electoral, son decisiones políticas. Y el Gobierno, cuando toma decisiones políticas, tiene que explicar y tiene que rendir cuentas. ¿Qué está haciendo? Atrincherarse, esperar a que reclamemos al Tribunal Constitucional que dentro de muchos meses resuelva algo y el Gobierno diga, ah, bueno, sí, pues tendría que haberlo hecho. Insistimos en explicarle o en intentar explicarle al Gobierno, aún en funciones, que hay una responsabilidad jurídica que la determinan los tribunales, pero hay responsabilidades políticas. Por esa responsabilidad política, el Gobierno debería explicarnos el tipo de decisiones que va tomando y someterse al control normal de esta Cámara. Y si no lo hace, deberán ser los ciudadanos los que le reclamen porque ha querido estar sin control. Portavoz, dos cuestiones, en realidad son dos concreciones. Sobre los grupos propios, la valoración de la dirección de Podemos sobre el planteamiento que hay sobre la mesa en algunas de sus confluencias de presentarse como un grupo y no como coalición para blindar la posibilidad tal vez de obtener ese grupo propio en el Congreso. Quería preguntarle, ¿Podemos cómo valora esa posibilidad, si se mostraría a favor o no, si entenderían que tiene que ser así? Y sobre las listas que se ha pronunciado Pablo Iglesias esta mañana y le preguntaban también ahora algunos compañeros, ¿tenemos que entender que se descarta absolutamente que vuelva a haber entonces un proceso de primarias y que las personas que se incorporaran a esas listas ese encaje sería sin ningún tipo de proceso de primarias? ¿Y quién lo decidiría? ¿Lo decidiría la Ejecutiva? ¿Lo decidiría el Consejo Ciudadano Estatal? Y, bueno, ¿cómo se arbitraría ese orden? Gracias. Gracias. Empiezo por esta segunda. Es una discusión que no hemos tenido, pero son opiniones individuales. Y mi opinión individual es que son unas buenas listas y que sería razonable concurrir, si hubiera elecciones, con las mismas, porque tuvieron un buen resultado y porque integraban sensibilidades y gentes que venían de espacios muy distintos. Con respecto a quién lo decidiría, nosotros realizamos una consulta a los inscritos en Podemos que mandataba a la dirección para, en el caso de que hubiera acuerdos territoriales en determinadas comunidades autónomas, que esos acuerdos, digamos, mezclaran las listas o modificaran la composición de las listas. Eso sigue siendo un mandato, salvo que se quisiera ir más allá de lo que ese mandato nos dio, en cuyo caso entiendo que habría que volver a consultar. Ahí seguimos teniendo un mandato, que es mantener las listas decididas por primarias y modificarlas solo en la medida en que en determinados territorios haya acuerdos con personas o con otras fuerzas políticas o con otros colectivos o con determinados representantes de la sociedad civil que creamos que es beneficioso y que queramos que nos acompañen en las listas de las candidaturas del cambio. Con respecto a la cuestión de las confluencias tendrán que decidir en cada territorio cuál es la fórmula jurídica con la que concurren. Nosotros hemos tomado una decisión política, que es que aquella apuesta fue ganadora. Fue la segunda fuerza en Galicia, fue la segunda fuerza en el País Valenciano, fue la primera fuerza en Cataluña. Y, por tanto, vamos a mantener esa apuesta ganadora, nítidamente. Ahora bien, la fórmula con la que se mantenga esa apuesta ganadora, eso se tiene que discutir y lo discutirán los actores en cada territorio. Nosotros siempre hemos sido partidarios de construir una candidatura del cambio que respete los diferentes espacios políticos en territorios donde hay sensibilidades y identidades políticas diferentes, en los territorios donde hay identificaciones nacionales diferentes y, por tanto, de concurrir en aquellos con candidaturas propias que reflejen la diversidad y, digamos, la confluencia de actores diferentes en cada territorio. Ese encaje, cómo se concreta, se tiene que decidir territorio a territorio. Nosotros vamos a seguir trabajando para construir una gran candidatura del cambio que a los 5 millones de votos obtenidos, si hubiera elecciones, le sumara unos cuantos más. Hemos dicho muchas veces que estamos a mitad del camino. Ese camino nunca se habría podido recorrer sin el reconocimiento y la integración de la plurinacionalidad y de la autonomía de diferentes sujetos. Esa sigue siendo la hoja de ruta. Su concreción concreta la deciden los actores en cada caso. Sí, completamente de acuerdo.
cuando se nos bloqueó la creación de ese grupo parlamentario propio, buscamos una solución que fuese inteligente, que consiguiese, como dijimos muchas veces, superar esa barrera, y esa fue la vía de la alianza ya con los compañeros con los que compartimos espacio político. También está, por otro lado, mantener esa autonomía política, y estamos siempre haciendo ese encaje que yo digo muchas veces que esto a veces es como una especie de matriosca, ¿no? Porque somos confluencias dentro de un espacio confederal, y eso representa también la fuerza y la potencia de este espacio, que es la pluralidad. Nosotros estamos convencidos de que tenemos que construir espacios plurales, pero también estamos convencidos de que esa decisión, como bien decía Íñigo, tenemos que tomarla colectivamente en los espacios, pues, tanto de Marea, los compañeros catalanes en sus espacios, y es un debate que tenemos que dar. Es evidente que también, si fuimos inteligentes en su momento y buscamos la fórmula que nos permitiese tener esa representación en el Congreso en alianza con los compañeros, ahora también tenemos que ser inteligentes y buscar la fórmula que nos permita superar ese bloqueo. Evidentemente, una fórmula que camine cara a la construcción de un espacio que represente también esa voluntad de entender el sujeto político propio gallego va a ayudar a que la mesa no sea un impedimento y que realmente se obtenga ese grupo parlamentario propio. Se están dando pasos, se están dando debates también a lo largo también de las mareas. Hay diferentes alcaldes también que se han posicionado a favor de esta fórmula, que es una fórmula que ya se viene experimentando, como digo, con las mareas municipalistas, y que es una fórmula integradora que permite que las diferentes organizaciones políticas, así como personas de la sociedad civil, candidaturas municipalistas, podamos compartir un espacio político donde realmente creemos que la suma multiplica, y multiplica también en la generación de un nuevo espacio. Y, como digo, se están dando pasos y caminamos colectivamente con esos debates, como digo, colectivos, que tienen que ser entre todos y todas, y esperemos que vayamos avanzando en esa línea. Señor Errejón, desde Podemos hacen suya la propuesta de preguntas para un referéndum de independencia en Cataluña que ha hecho en Comú Podem al PSC y que incluye el concepto de Estado independiente. Gracias. Gracias, Mariona. Lo relaciono también con la próxima reunión del presidente de la Generalitat, Puigdemont, con el presidente Mariano Rajoy. Y con la necesidad de que se llegue a una posibilidad de acuerdo para que haya una consulta pactada que permita que sean los catalanes los que decidan su encaje en el Estado español. Nosotros siempre la hemos defendido y al respecto es una posición común. La fórmula concreta, siempre hemos dicho que tenían más capacidad y que estaban en mejores condiciones de saber qué fórmula podía ser a la vez integradora de la diversidad en Cataluña, pero una fórmula clara, concreta y precisa y con garantías, nuestros compañeros de En Comú Podem, en la medida en que son un sujeto político específicamente catalán con autonomía para tomar sus decisiones. Igual que recordarán, cuando estábamos en aquellas negociaciones dijimos que quizás el Partido Socialista de Cataluña y En Comú Podem podían avanzar más en la posibilidad de encontrar un terreno intermedio que desbloqueara la situación y que evitara el choque de trenes en Cataluña. Estamos de acuerdo en la propuesta de En Comú Podem. Por otra parte, es algo que nosotros hemos defendido siempre, pero que además, y quiero resaltarlo, no lo hemos defendido solo en Cataluña, lo hemos defendido en Madrid y en todas partes en España, porque es una propuesta que hacemos como fuerza política española radicalmente comprometida con la democracia y que construir un futuro en diversidad, pero a partir del libre consentimiento. Señor Errejón. Bueno, gracias. Buenos días. Le pregunto, casi como jefe de campaña, que no sé si es un cargo que ha tenido hasta ahora en todos los comicios, no sé si es un cargo que va a volver a repetir, y dado que se ha abierto un debate interno con diferentes posturas, sobre todo con la confluencia con Izquierda Unida, hay nuevos elementos, tanto ambientales como internos, ¿no? Ambientales, ustedes os plantean esta hipotética repetición de elecciones como una segunda vuelta. Le quería pedir a usted un análisis un poco más en profundidad de cuál sería esa estrategia. Seguro. ¿Cuál sería cómo encaminaría estas nuevas elecciones, que ha cambiado, y si estaría dispuesto a seguir asumiendo ese cargo, pues con elementos que quizás usted no comparta, como una confluencia más integral con fuerzas de izquierda, con Izquierda Unida. Gracias.
Por una parte, tengo que resaltar que son dos cuestiones diferentes y dos cuestiones independientes. En Podemos seguimos trabajando para la posibilidad de que, si hubiera nuevas elecciones, fuéramos capaces de establecer acuerdos con diferentes personas y colectivos en diferentes territorios que hicieran que las listas del cambio fueran más fuertes y que fueran más seductoras y que tuvieran capacidad de convencer y de articular a más gente. Y, por tanto, seguimos mirando a los que faltan. Nos enorgullecemos de aquellos 5 millones obtenidos, pero si hubiera nuevas elecciones tendríamos que seguir mirando a los que todavía faltan. Al mismo tiempo, seguimos manteniendo como hoja de ruta que la manera de construir una mayoría popular nueva no es hablarle solo a los que han votado la misma cosa, ni hablarle solo a los que comparten las mismas etiquetas, sino que es hablarle a la gente que comparte problemas comunes y una voluntad común de refundación democrática de nuestro país para poner las instituciones al servicio de la gente. Y esa sigue siendo la hoja de ruta de Podemos, la hoja de ruta de su dirección y el leitmotiv del conjunto de su militancia y de los ciudadanos a los que Podemos le ilusionó, que es construir una mayoría popular nueva para reclamar la soberanía para la gente, sin preguntarle de dónde viene, sino preguntándole a dónde va. Con respecto a las decisiones que hubiera que tomar en torno a una hipotética o posible nueva campaña electoral, no hemos tenido esa discusión. La tendríamos y ahí se tendrían que discutir, digamos, tanto el formato como las responsabilidades, como quién se encarga de cada una de las funciones. A mí no me cabe ninguna duda de que en esa discusión pondríamos en valor e incorporaríamos el conjunto de las cosas que hemos hecho bien hasta ahora y también intentaríamos mejorar aquellas en las que podríamos haber sido mejores. Pero insisto en que es una decisión que no se ha tomado. Yo sé que parece una cosa un tanto obstinada seguir hablando de la posibilidad de que haya gobierno de cambio, porque el camino parece que se pone cuesta arriba, pero también quiero seguir recordando que las condiciones siguen estando dadas y, por tanto, que no le haríamos ningún bien a la posibilidad de que se conforme un ejecutivo al servicio de la gente, dejar esa opción por descartada. No está descartada. Bastaría con que el Partido Socialista se decidiera y quisiera para que hubiera un gobierno de cambio. Mientras el reloj siga contando, mientras siga habiendo tiempo, mientras siga habiendo condiciones, ese es el objetivo número uno. Después tomaremos las decisiones que tenemos que tomar. Lo hemos repetido muchas veces y cierro con esto la respuesta. Nosotros no deseamos unas nuevas elecciones, no las tenemos miedo, pero no las deseamos y, por tanto, mientras haya condiciones, seguiremos trabajando en que eso sea posible. Ahora bien, sin engañar a nadie, diciendo claramente cuál es la vía que queda abierta, y la vía que queda abierta es un gobierno de coalición progresista. Si el Partido Socialista se decidiera, habría gobierno de cambio. Señor Errejón, le recojo el guante, entonces. Después de la consulta de los resultados de la consulta que nos dieron el lunes, ¿van a hacer ustedes algo, más allá de los contactos parlamentarios que siempre tiene? ¿Han mandado algún mensaje directo o indirecto al PSOE? ¿Tienen pensado hacerlo? ¿Cuál es la estrategia de Podemos para que esa vía que sigue abierta y que es la única y que es la que ustedes prefieren antes de la repetición de elecciones fructifique? Y, en segundo lugar, y recuperando el tema de las listas electorales, en caso de que para ampliar el espectro e ir más allá en la candidatura al cambio, para integrar a gente que el 20 de diciembre estuvo fuera y que ustedes quieren que esté dentro, ¿estaría usted, por ejemplo, dispuesto a ceder el número 3 por Madrid? Gracias. Gracias por las preguntas. Empiezo por esta última. No es una cuestión de puestos ni es una cuestión de personas. Estamos dispuestos a intentar llegar a acuerdos con diferentes actores, con diferentes profesionales y con diferentes colectivos que puedan fortalecer las listas del cambio político. Y ahí, el otro día estuve en un desayuno en el que Ada Colau lo expresaba de forma clara. Hay que poner todo el esfuerzo para que ninguna decisión de partido, ninguna maquinaria de partido, ningún aparato de ninguna organización sea obstáculo para seguirle hablando a toda esa gente que quiso un cambio, que se ilusionó con un cambio, que lo sigue queriendo y que yo creo que ha visto con una cierta perplejidad y quizá también con un cierto enfado la dinámica política de las últimas semanas. Y por tanto tenemos que hacer permanentemente un ejercicio, digamos, de proyectarnos más allá de nosotros mismos y de que ninguna discusión o posible encaje entre organizaciones se oponga a la posibilidad de hacerlo. Y, por tanto, ahí hablamos de la construcción política de unas candidaturas que puedan ampliar el apoyo del 21% recibido en las pasadas elecciones y no estamos hablando en ningún caso, digamos, de personas ni de posiciones. Con respecto al mensaje al Partido Socialista, bueno, yo no sé si fue muy indirecto, pero creo que el lunes, al comunicar los resultados, lanzamos uno.
uno respaldado por 150.000 personas, que decía claramente: nosotros no vamos a firmar un cheque en blanco al acuerdo Sánchez-Rivera, que es un acuerdo, quiero recordar, que ha sido bendecido por Esperanza Aguirre y que el Ciudadanos ha dicho, en el mismo momento que nosotros dijimos que no íbamos a dar un cheque en blanco, ha dicho: ah, bueno, pues ahora falta el Partido Popular. Creo entonces que dándonos la razón y demostrando para qué servía ese acuerdo. Y tuvimos, creo recordar, estoy citando de memoria, como un 88% de la votación que dijo que no dábamos un cheque en blanco, y también cito de memoria como un 92% o 93% que dijo que sí quería el acuerdo, que sí quería seguir insistiendo en el acuerdo de gobierno a la valenciana. Ahí está la mano tendida, ahí está el mandato y ahí está la disponibilidad. Y, por tanto, creo que si algo ha permitido estas semanas y estos meses de negociación y de contacto ha sido que nos conocemos todos mucho y hablamos todos mucho y sabemos cuál es la posición de cada cual. No necesitamos llamar al Partido Socialista para saber en qué posiciones está, porque las ha manifestado, y tengo que decir que las ha manifestado hacia afuera igual que las ha manifestado hacia adentro. Lo que falta es que tome una decisión, y en el momento en el que tome una decisión se puede conformar gobierno de cambio. Hasta entonces nosotros nos vamos a empeñar en que la puerta siga abierta, porque siga habiendo condiciones. Sería una lástima que decidiera hacer otra cosa, pero todavía queda tiempo, y mientras quede tiempo nosotros no nos resignamos. No estamos en campaña electoral. Estamos, es verdad que en tiempo de descuento, pero muchas veces ha habido muchos partidos que se han solucionado en los tiempos de descuento. Sí, aquí detrás Creo que es la última ya, que tengo que dejar hueco al... Vale, sí, quería preguntarle sobre la posible confluencia con Izquierda Unida. El fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, ha propuesto este fin de semana una fórmula con una marca que sería algo así como Podemos-en común para esa posible confluencia. Me gustaría preguntarle cómo la valora. Gracias. Gracias por la pregunta. Es una decisión que tendrá que tomar la dirección de Podemos. Nosotros siempre hemos dicho que la cuestión de las marcas y la cuestión de los nombres se soluciona de forma relativamente sencilla si estamos de acuerdo básicamente en lo que hay que hacer. Si estamos de acuerdo, si estuviéramos de acuerdo en que hay que construir candidaturas territorio a territorio más ganadoras, con más capacidad de integrar a mucha más gente, venga de donde venga, en el nombre nos podríamos poner de acuerdo. Ese creo que no va a ser un obstáculo. No me parece mal, pero creo que no va a ser un obstáculo. Creo que la cuestión fundamental es si vamos a seguir en la misma hoja de ruta, que es capaz de seducir y de integrar a ciudadanos que vienen de haber votado cosas muy diferentes y que quieren seguir construyendo una mayoría popular nueva. El 20 de diciembre nos quedamos a mitad del camino. No permitimos que hubiera restauración, pero no pudimos comandar el cambio. Bueno, si hubiera elecciones hay que seguir caminando y hay que hacer el trayecto que falta con los que faltan. Una última rápida. Gracias. Con la colaboración, ahora que se está hablando de una posible colaboración electoral entre Podemos e Izquierda Unida, hay gente que hace la suma y dice que los 5 millones de votos de Podemos más el 1 millón de votos de Izquierda Unida dan 6. No sé si usted comparte esa suma. Y una última también, si va a se va a explorar una confluencia en Navarra con alguna otra fuerza. Gracias. Gracias. Con respecto a la primera cuestión, en términos de análisis electoral, yo nunca comparto las sumas. Los acuerdos que se hacen bien multiplican y los que se hacen mal restan o incluso dividen. Y esto no es nunca un juego exclusivo de vasos comunicantes. Si algo han tenido nuestros acuerdos plurinacionales, por ejemplo, en Comú Podem en Cataluña, es que no ha sumado solo a los votantes del conjunto de las organizaciones que firmaban, sino que han sido capaces de construir una identificación política nueva, una ilusión nueva, que le ha hablado a ciudadanos que habían votado cosas muy diferentes en el pasado. Ese sigue siendo el camino. En general, yo creo que los cuentos de ábacos no funcionan casi nunca. Lo fundamental sigue siendo ser capaz de establecer acuerdos que multipliquen. Y con respecto a Navarra, como saben, nosotros formamos parte de un acuerdo de gobierno que ha producido el cambio en Navarra y que ha producido un gobierno más transparente, con más sensibilidad social y con más disponibilidad de ponerse al servicio de la mayoría social. Ese es un acuerdo que nosotros valoramos positivamente y tendremos que discutir en Navarra, tanto en otros territorios, cuáles pueden ser las condiciones para seguir construyendo candidaturas ganadoras. Insisto en que esa discusión no se ha producido porque todavía estamos en un tiempo de descuento en el que, aunque se vayan apurando los días, es tiempo de descuento que vale y cuenta, y los últimos minutos cuentan tanto como los primeros, y por tanto, si el Partido Socialista se decide, habría gobierno de cambio. Perdónenme por la insistencia. Bueno, gracias.